noches, un placer. Muchas gracias, Andrea, por No, por recibirnos y favor. por hablar con usted, que es palabra autorizada, no porque lo digamos nosotros, sino hasta porque el propio gobierno actual la señala como un referente para comunicar la importancia que tiene este presente de pandemia. Así que vaya si tiene un reconocido respeto de propios y también de ajenos en términos partidarios. Andrea, como una pregunta inicial que es genérica, no parece, es genérica, pero ¿cómo describiría la situación epidemiológica hoy en la provincia de Santa Fe? Bueno, diría que estamos en un momento complejo, porque es el momento de incremento de los casos con una velocidad de crecimiento que está, digamos, que está estratificado, que está, se puede distinguir en distintos lugares de la provincia. En algunos lados, como localidades pequeñas que ustedes marcaban, los pocos casos, digamos, tienen el riesgo de que si no son adecuadamente controlados y monitoreados, puedan avanzar rápidamente, por más que sean localidades chiquitas, ¿no? Y los números chicos en esas localidades significan un todo. Pero el epicentro, te diría en este momento, como ustedes bien referían, está en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario y en Departamento General López, en Venado Tuerto, pero con un preocupante incremento de casos y ya declarada circulación comunitaria en Rafaela, Sunchales y Esperanza, y por supuesto en Santa Fe. El norte parece estar por ahora en una situación un poco diferente, pero ya con bastantes casos reportados en distintas localidades del norte santafesino. Y lo que uno tiene que recordar es que este es un virus de grandes conglomerados por la transmisión, es decir, cómo se transmite de persona a persona. Cuanto más habitantes haya en un lugar y esos habitantes vivan más cerca y trabajen o se comuniquen por transporte público o tengan mucho movimiento, las grandes ciudades con gran movilidad social por trabajo, por viaje, por búsqueda digamos, de trámites o de escuelas o de salud, son los lugares donde esta pandemia hace epicentro. Entonces es una lógica que se viene presentando, digo, en el mundo y ocurrió en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Así que bueno, en este momento el sur está complicado. ¿Cuánto de complicado? Es variable, porque yo también quiero hacer una reflexión con que los números que vemos no son los números reales, es decir, lo que estamos viendo como reporte es lo que se carga en el Sistema Nacional de Notificación, pero no necesariamente es los datos que ocurrieron este día de hoy con los enfermos del día de hoy, sino que son personas que quizá algunas tienen un hisopado de 48 horas, otras de 5 días, otras de 8 días y otros de 10 días. Entonces, es muy difícil saber en qué lugar estamos bien parados hoy, porque esta demora en el testeo y demora en la toma de muestras no te permite saber tu realidad diaria, ¿no? Porque la realidad es poder tener una curva en donde uno tenga realmente los datos con fecha de inicio de síntomas, es decir, las pruebas positivas a partir del momento que la persona comenzó con síntomas y poder tener una curva más real. Esto no solo pasa en Santa Fe, sino que pasa en todo el país con respecto a los datos que uno va viendo día a día. Sí, lo que uno está viendo es una tendencia a un número importante que no va a bajar de 2.000 y que ojalá se mantenga en 2.000 y no suba más, ¿no? Porque en realidad está marcando la gran contagiosidad y está marcando de esa contagiosidad los que consultan, los que llaman, los que son estudiados y los que son cargados al sistema. Pero sin duda hay muchísimos más, y la pauta te la da que cuando uno habla con alguna de las personas de Rosario, tiene algún pariente que tuvo, tiene algún conocido que tuvo, tiene algún vecino que tuvo, o alguno de los vínculos laborales y demás tuvieron COVID. Entonces eso te marca la gran circulación comunitaria que hay en este momento en el sur. Y luego se va extendiendo y también está comenzando a ser preocupante la situación también en la ciudad de Santa Fe y por supuesto en Rafaela, Esperanza y Sunchales. Euge, ¿querés aportar algún dato o una pregunta a Andreu Goldi?
Sí, justamente sobre los temas, sobre lo que estaba mencionando, sobre el tema de los números y la posibilidad de que crezcan. Hace unos días atrás incluso el propio gobernador dijo que se esperan semanas muy intensas donde se podría llegar al pico. Uno en realidad pensaba que el pico lo íbamos a transitar durante los meses de invierno más crudo. Esto no fue así, Uboldi. Se espera que el pico recién llegue en las próximas semanas. Se espera un trabajo más intenso todavía para lo que queda este mes de octubre. Sí, la verdad que fue difícil predecir cómo nos iba a ir y la verdad que hubo una muy buena contención que hizo que no tuviéramos en pleno invierno mucha concentración de casos, es decir, que nos pudimos desdoblar o separar de conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad pensábamos que esto no iba a ocurrir, porque la experiencia con gripe fue que inmediatamente que Ciudad de Buenos Aires tuvo caso, Rosario y el sur y Venado Tuerto, porque se comporta muy parecido por el vínculo, tuvimos muchos casos y comenzó la circulación de gripe. Acá nos pudimos separar un tiempo, de hecho tuvimos apertura de muchas actividades y después aparecieron los casos y a partir de ahí con gran circulación estamos ahora en este momento. La verdad es esta, es decir, estamos en este momento con concentración de casos y yo ya no le llamaría ni pico, ni meseta, ni camello, porque me parece que a la gente la confundimos. Me parece que lo que hay que decir es, estamos tratando de ver cuál será el número en el cual se estabiliza esta curva de ascenso, es decir, con qué número vamos a estar como alto, que si, ojalá sea 2000 y no sea más, y a partir de tener varios días seguidos ese número, es esperable que uno pueda tener una cierta idea de cómo estamos. El número lo que marca es también la posibilidad de estar viendo si vamos para arriba, si vamos estables o vamos para abajo, para que la gente lo entienda. Es decir, que el número está vinculado con eso y solamente marca una tendencia de dónde estamos. Lo interesante es cuál es nuestra capacidad de respuesta del sistema de salud para atender a la gente, y cuando hablo del sistema de salud hablo de toda la red, desde la atención primaria para orientar al vecino o vecina cercano al domicilio, desde el sistema de emergencias y traslados para trasladar pacientes que pudieran requerir una mayor complejidad, desde las camas de internación y sobre todo desde las camas críticas, que son las más difíciles de expandir o de ampliar, porque necesitan estructura edilicia, necesitan recurso humano, porque lo más sencillo es conseguir respiradores y aparatos, pero lo más difícil es contar con recurso humano especializado, y especializado en el sentido de que son pacientes particularmente complejos para, digamos, tenerlos en terapia intensiva, porque requieren mucha atención y por otro lado requieren mucha preparación en cuanto a cómo nos vestimos, que esta es la gran diferencia creo que con H1N1. Con H1N1 también eran pacientes difíciles de ventilar, también teníamos adultos y adultos jóvenes en las terapias, pero todo este tema de tener que vestirnos de esta manera, como hay que hacerlo, y de lo que significa el esfuerzo y la tensión de estar vestidos así para atender a los pacientes, y esta distancia que hay que poner y la poca visita o el poco contacto que hay que tener con el paciente, no estar tan encima, me parece que es el gran desafío y el gran estrés que significa para el equipo de salud. Andrea, le quería preguntar esto, que es bien, de razonamiento bien sencillo. ¿Cuán importante es en este momento hacer bien las cuestiones básicas que no tienen un costo enorme? Digamos, usar el barbijo, lavarse las manos, distancia social, si viajas en el colectivo, todas las precauciones. En todo caso, también si estás en la calle, un poquito de alcohol en gel al 70% o alcohol líquido, que tiene un costo. Bueno, en el primer momento de la pandemia, algunos vivos lo pusieron por las nubes, pero hoy está más o menos controlado. Cambiarse la ropa apenas uno llega a su casa. ¿Cuán importantes son tener incorporados estos hábitos, Andrea? Súper importante, porque más allá de los números más altos o menos altos, nos falta muchísimo tiempo por delante. Y esto lo ha mostrado el resto del mundo con segundas olas o segundos momentos, te diría más que olas, para no poner toda la terminología, segundos momentos en donde han vuelto a crecer los casos. Y me parece que lo que vos marcabas es clave. Yo creo que en este momento, digo, para Ciudad de Santa Fe y para muchas de las localidades y el sur, por supuesto, la clave está en posicionarse en esto.
tenemos muchas actividades permitidas y muchas situaciones de apertura que están vinculadas con lo económico, ¿no? Pero en este momento uno tiene que pensar, el lugar más seguro para estar es tu casa, sin duda. Por lo tanto, yo tengo que salir esencialmente para cumplir mi trabajo y para hacer algunas compras o algunos trámites que tuviera que hacer, pero tratar de programarme de modo de salir, por ejemplo, para trámites o compras una vez a la semana. ¿Por qué? Porque salgo solo ese día, me expongo solo ese día, me concentro en todas estas medidas que decíamos, el cubreboca, nariz y mentón, el lavado de manos, el distanciamiento social, hago todo un itinerario, lo cumplo y regreso a mi casa. Y para trabajar, tengo que recordar que antes de llegar al trabajo y luego de salir del trabajo y durante el tiempo que estoy en el trabajo, todos los protocolos que se han implementado, que realmente son muy efectivos, hay que cumplirlos al pie de la letra. Pero de nada sirve cumplir un protocolo en el trabajo si después yo en el camino me voy charlando o me voy, digamos, con 0 distancia y 0 barbijo con un compañero de trabajo, o cuando llego a mi casa defino que voy a recibir amigos. Entonces digo, de nada sirve ese protocolo porque luego yo después soy un actor clave en ese trabajo y el contagio se establece porque ese día que yo me encuentro con otros, después puede ser el momento del contagio. Entonces digo, todos estos protocolos, todas estas medidas son cada vez más necesarias porque nuestro transcurrir en la nueva normalidad va a ser así, va a ser tratando de evitar los contagios y ser actores claves nosotros en evitar que el contagio sea masivo y rápido. Tiene que ser lento, tenemos que tratar de nosotros ser actores que ayudemos a que el contagio sea más lento para que la respuesta del sistema de salud, digo, de los 3 niveles, sea la adecuada y para que todo el mundo pueda tener una atención de calidad y para que la angustia que a veces siente la gente, que el 0800 no te atiende o que fuiste y no te hisopan o no se sabe si te hisopan o no te hisopan, si el resultado está o no está, qué hago, si voy a tener una cama, si me complico, todas estas cosas que todos los días la gente está pensando porque uno las recibe, sea un transcurrir un poco más calmo y con menos incertidumbre, que me parece que es lo que más le está haciendo mal a la gente. Esta incertidumbre de no saber cuándo termina esto, no lo tenemos. Pero en el transcurrir o en mientras tanto, todo esto que podemos hacer y colaborar, que parece, como vos decías, es muy económico y muy sencillo y parece que no es efectivo, pero ahora ya hay estudios que demuestran que tu máscara me protege y mi máscara te protege. A vos te protejo yo mientras retengo, digamos, secreciones y partículas virales, si soy una asintomática, y está demostrado que hay asintomáticos y presintomáticos que contagian, y a mí me protege tu máscara porque también retiene tus secreciones. Entonces, esto enlentece el contagio y ya es de obligatoriedad en el mundo, incluso en algunos lugares con multas muy altas para poder trabajar como una medida sanitaria muy fuerte. Andrea, usted fue, bueno, su especialidad está claro que es la salud pública, pero ha integrado una gestión en la cual seguramente ha participado de reuniones de gabinete, entonces escuchó la problemática de la obra pública, de la educación, de la cultura, de la ciencia, del trabajo, por lo tanto tiene una mirada, podríamos decir, integral de la gestión pública, de la cosa pública. En ese marco y con esa experiencia, ¿cree que están dadas las condiciones para volver a clases? Mira, yo creo que las clases hay que intentar abrirlas con protocolos. Digo, en este contexto de apertura de muchas de las actividades, no parece ser ilógico abrir las clases o las clases presenciales con determinadas condiciones. Digo, la diversidad de la provincia hace que vos tengas situaciones completamente diferentes. Y acá tenés que trabajar con situaciones edilicias de las escuelas, situaciones personales y de residencia y de traslado de los docentes y no docentes, y situaciones de los niños, y comprender cuáles pueden ser las normativas para intentar comenzar algo de presencial. Es muy complejo, digamos, para los más chiquititos, porque digo, los que tienen primer grado, los jardines, es difícil porque son niños que demandan todo el tiempo atención, interaccionan con el medio ambiente y con sus compañeros, y es difícil que vos como docentes no lo vayas a levantar en UPA o no le vayas a secar una lágrima, es muy difícil, ¿no? Ahora, hay que revisar con qué grupo se podría comenzar, y yo creo que hay que intentar comenzar con pruebas, comenzar con pilotos, comenzar con propuestas,
y hay que intentarlo porque nos queda mucho tiempo por delante y no es que en diciembre todo se solucionó. Todo el año que viene, al principio del año, vamos a estar en pandemia y no vamos a tener vacuna. Por lo tanto, hay que pensar qué protocolos se acordaron, qué reuniones se hicieron con los gremios, con el gobierno y con las distintas localidades, y qué posibilidades tienen cada localidad diferente. Digo, me imagino una escuela en zonas rurales o semirurales, es completamente diferente a las grandes ciudades, pero aún en las grandes ciudades hay estructuras edilicias que quizás soportan distintos turnos, hay estructuras edilicias que hay que pensarlas en modificarlas, y a mí lo que me parece que lo que peor podemos hacer es esperar sin actuar. Me parece que es un momento de actuar para decir, diseño protocolos, pienso posibilidades, acuerdo una prueba, si la prueba no funciona, retrocedo, veo una estratificación de escuelas en cuanto a saber qué corresponde arreglar desde lo edilicio, qué corresponde a modificar, quizá en readecuación de docentes, quizá hay docentes que se puedan intercambiar y tenés un docente que vive en un lugar y trabaja en el otro, que quizá pueda quedarse en su lugar para trabajar y no trabaje como hacía antes viajando. Pero digo, eso lleva muchísimo tiempo y me parece que el tiempo de hasta ahora que tuvimos es vital que lo pongamos en marcha porque los niños necesitan y los adolescentes volver a revincularse con sus pares. Y la verdad que sabemos que a ellos no les va mal con respecto a la enfermedad y también sabemos cómo podemos pensar en proteger a los docentes y no docentes, cómo se están protegiendo el equipo de salud o cómo se protegen las fuerzas de seguridad o cómo se protegen las personas de fuerzas comunitarias. Entonces, me parece que hay que intentarlo porque creo que lo perdido por los niños y por los adolescentes es mucho. La situación particular de algunos chicos que no tienen conectividad, que no tienen sus padres, sus cuidadores capacitados para acompañarlos en esta cuestión virtual. No todos han podido adaptarse, la adaptación significa tiempo y significa acompañamiento y me parece que hay que hacer una prueba. Yo celebro que hay una reunión nacional de ministros de educación para pensar estas posibilidades, pero también creo que más allá de la reunión nacional, la provincia tiene un montón de cabezas pensantes y un montón de gente con mucha experiencia que puede pensar protocolos, ideas, propuestas, iniciativas y que también cada una de las localidades tiene algo que aportar, porque acá no va a haber un único modelo provincial, tiene que haber un modelo local, cada uno sabe cuántas personas tiene diagnosticadas, cómo está su situación y cuál es su posibilidad. Pero también creo que el monitoreo de la situación de educación tiene que estar acompañada, como el monitoreo que estamos haciendo en este momento, con testeo. Yo creo que la posibilidad de contar con testeos descentralizados, que las localidades tengan una respuesta rápida, permite que vos puedas trabajar diferente en geriátricos, en una empresa, con la comisaría, con la escuela, porque si la localidad tiene una respuesta lenta para el testeo, en cuanto al resultado, es muy difícil. Digo, si vos tenés una comisaría con 7 personas adentro y una de ellas es positiva y tenés que aislar el restante, te quedás sin fuerzas de seguridad en una localidad. Y si en una escuela hay un caso y no tenés rápidamente positivo o negativo, ¿qué aislás? El grado, cerrás la escuela. Entonces digo, todas estas estrategias tienen que estar acompañadas de un monitoreo y el monitoreo te lo da tener acceso al testeo. Gracias, Andrea Uboldi, por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, el mensaje es, el mejor lugar para estar es tu casa y cuando salís pensá en los protocolos que venimos desarrollando y en las recomendaciones que venimos dando hace 9 meses. Gracias.